Marcus Steele Davison llevaba 18 años formando parte de los Hells Angels, pero nada en todo ese tiempo le había preparado para el sonido que le dejó paralizado en el pasillo de la escuela secundaria Oakmont. Eran las 13:47 de un miércoles por la tarde de noviembre, y Marcus había decidido dar una sorpresa a su hijo Dylan, de 12 años, con entradas para la exposición de motocicletas que se celebraba ese fin de semana. Lo había acordado con la oficina principal, había conseguido su tarjeta de visitante y se dirigía al aula 214 cuando oyó una voz que despertó todos sus instintos protectores. La voz provenía del interior del aula de Dylan. Era aguda y burlona. Marcus aminoró el paso. Sus botas silenciaban el suelo pulido mientras se acercaba a la puerta entreabierta. Quizás si dedicaras menos tiempo a soñar despierto y más a prestar atención, no serías una decepción para todos los que estamos aquí. Las palabras procedían del entrenador Bradley Kemper, el profesor de educación física de octavo curso, que también impartía una clase de salud a la que Dylan había sido trasladado debido a conflictos de horario. Marcus había conocido al entrenador Keir una vez durante la orientación, un hombre de unos 30 y tantos años, con el físico de un exatleta y un apretón de manos que intentaba demostrar algo con demasiado empeño. A través de la ventana de la puerta, Marcus podía ver a su hijo de pie al frente del aula, con los hombros encorvados y la cabeza gacha. Dylan era un niño tranquilo, reflexivo y amable, de los que traían a casa pájaros heridos y se gastaban la paga en libros sobre la exploración espacial. Durante los últimos 2 meses había cambiado, se había vuelto retraído. Sus notas habían bajado. Había dejado de hablar por completo de la escuela. Y cuando Marcus le hacía preguntas, Dylan se limitaba a encogerse de hombros y decir que todo iba bien. Pero Marcus conocía a su hijo y sabía que todo iba bien. No era así. Un niño de 12 años intentando hacerse invisible, mientras un adulto que le doblaba en tamaño se alzaba sobre él con un desprecio apenas disimulado. Bueno, exigió el entrenador Keir, ¿tienes algo que decir en tu defensa? ¿O te vas a quedar ahí parado con esa pinta patética? La voz de Dylan era apenas audible. Lo siento, lo haré mejor. Llevas semanas diciendo eso. Lo siento ya no es suficiente. El entrenador se volvió para dirigirse a la clase. Esto es lo que pasa cuando no te tomas en serio tu educación. Te conviertes en una carga para todos los que te rodean. Varios alumnos se movieron incómodos en sus asientos. Una chica cerca de la ventana bajó la mirada hacia su pupitre, evitando deliberadamente el contacto visual. Un chico de la primera fila tenía los puños cerrados y la mandíbula apretada, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Marcus sintió que sus manos se cerraban en puños. La tarjeta de visitante que llevaba en su chaleco de cuero de repente le pareció que pesaba 1000 libras. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron mientras veía al entrenador Keir rodear a Dylan como un depredador, con la voz llena de desdén, mientras seguía destrozando a un niño que claramente ya estaba pasando por un mal momento. Esto no era disciplina. Esto no era enseñar. Esto era algo completamente diferente. Algo que Marcus reconocía de su propia infancia, de los matones a los que se había enfrentado, de los adultos que habían abusado de su poder porque podían. Marcus extendió la mano hacia la manija de la puerta, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el hombre que acababa de cometer el mayor error de su vida profesional. Marcus no llamó a la puerta, simplemente la abrió y entró, su 1,82 m de estatura llenando el umbral, su presencia cambiando inmediatamente la energía de la sala. 25 alumnos se volvieron para mirarlo. El entrenador Keir levantó la cabeza, con una expresión de sorpresa en el rostro antes de recomponerse rápidamente y adoptar una máscara profesional. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Keir, con un tono que sugería que le molestaba la interrupción. Marcus ignoró la pregunta. Sus ojos se encontraron a Dylan, que levantó la vista con una expresión que combinaba sorpresa, alivio y algo que se parecía inquietantemente a la vergüenza. Marcus cruzó la sala con 4 largas zancadas, pasando por delante de las filas de pupitres hasta situarse junto a su hijo. «Coge tus cosas», dijo Marcus en voz baja. «Nos vamos». Dylan no dudó.
Se dirigió inmediatamente a su pupitre y metió el cuaderno y el estuche en la mochila con manos temblorosas. Los demás alumnos observaban en absoluto silencio, con una tensión palpable en el ambiente. El entrenador Keir recuperó la voz. Disculpe, no puede entrar así en mi clase y llevarse a un alumno. Hay que seguir unos procedimientos. Si tiene alguna preocupación, tiene que concertar una reunión con... Marcus finalmente lo miró. Lo miró de verdad. Y en esa mirada había una comprensión total de quién era exactamente el entrenador Keir y lo que había estado haciendo a esos chicos cuando nadie lo veía. Sé lo que vi, dijo Marcus, con voz baja y controlada. Sé lo que oí, y mi hijo ha terminado aquí. Puso una mano suavemente sobre el hombro de Dylan mientras el chico terminaba de recoger sus cosas. Dylan miró a su padre, y Marcus vio algo en esos ojos que le partió el corazón. Esperanza mezclada con miedo, como si Dylan quisiera creer que esta pesadilla realmente estaba terminando, pero aún no se atrevía a confiar en ello. El entrenador Keir se sonrojó. Esto es completamente inapropiado. Estaba en medio de una lección abordando un problema de comportamiento con un «hemos terminado de hablar». Marcus lo interrumpió, con un tono que no dejaba lugar a discusiones. Guió a Dylan hacia la puerta, con una mano aún descansando protectora sobre el hombro de su hijo. Cuando pasaron por la puerta, el entrenador Keir los llamó, con la voz elevándose con una ira apenas controlada. Esto no ha terminado. Habrá consecuencias por esta interrupción. No puedes simplemente... Marcus se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. No alzó la voz, no hizo amenazas, no era necesario. Simplemente miró al entrenador Keir con ojos que habían visto cosas difíciles en la vida y dijo, «Tienes razón, esto no ha terminado». Luego acompañó a su hijo por el pasillo, pasando por coloridos tablones de anuncios y vitrinas con trofeos, pasando por otras aulas donde se impartía la enseñanza sin crueldad, y salió a la luz del sol de la tarde. En el aparcamiento, Marcus abrió la puerta del copiloto de su camioneta y esperó a que Dylan subiera. Las manos del chico aún temblaban mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Marcus dio la vuelta hasta el lado del conductor, se subió y se quedó allí sentado durante un largo rato, con las manos en el volante y la mandíbula apretada. «Papá, yo...» comenzó Dylan, con la voz cargada de emoción. «Todavía no», dijo Marcus con suavidad. «Hablaremos, pero primero tengo que hacer una llamada». Sacó su teléfono y marcó. La llamada fue respondida al segundo tono. «Hammer, soy Steele. Necesito a los hermanos. A todos. Alguien ha estado haciendo daño a mi hijo y es hora de que la gente entienda que eso es inaceptable». Hubo una pausa. Luego, una voz grave dijo, «¿Dónde y cuándo?». Marcus se lo dijo. A continuación, terminó la llamada, arrancó la camioneta y llevó a su hijo a casa, sabiendo que en 2 horas la escuela secundaria Oakman estaría rodeada de hombres que entendían una cosa con absoluta certeza. No se hace daño a los niños. Nunca. Por ningún motivo. Dylan estaba sentado a la mesa de la cocina de su pequeña casa a las afueras de la ciudad, con una taza de chocolate caliente enfriándose delante de él, mientras Marcus se apoyaba en la encimera, con los brazos cruzados, esperando. A lo largo de los años había aprendido que presionar a Dylan para que hablara nunca funcionaba. Había que darle espacio, dejar que encontrara las palabras a su ritmo. Tras un largo silencio, Dylan finalmente habló, con una voz apenas superior a un susurro. «Lleva ocurriendo desde septiembre». Marcus sintió que se le encogía el pecho, pero mantuvo una expresión neutra, alentadora. «Cuéntame». La historia salió a trompicones, al principio con vacilación, luego más rápido cuando Dylan se dio cuenta de que su padre realmente le estaba escuchando. El entrenador Keir le había tomado como blanco casi desde el primer día de clase. Empezó con pequeñas cosas, comentarios despectivos, gestos de desprecio, impaciencia cuando Dylan hacía preguntas. Luego se intensificó. Humillaciones públicas cuando Dylan tenía dificultades con algún concepto. Comentarios sarcásticos que hacían reír nerviosamente a los demás alumnos. Señalar sus errores mientras se ignoraban los de los demás. «Me hace sentir estúpido», dijo Dylan con voz quebrada.
Dice que estoy haciendo perder el tiempo a todo el mundo, que soy la razón por la que la clase va rezagada, que debería rendirme porque nunca voy a llegar a nada. Marcus sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho, ardiente y apenas controlada, pero mantuvo la voz tranquila. ¿Se lo has contado a alguien? ¿A tus profesores? ¿Al orientador? Dylan negó con la cabeza. Lo intenté. Se lo conté al señor Peterson, mi tutor. Dijo que el entrenador Keir era de la vieja escuela, que sus métodos eran duros pero eficaces, y que probablemente solo tenía que esforzarme más. Dylan entrelazó las manos sobre la mesa. Pensé que quizá tenían razón. Quizá no me estaba esforzando lo suficiente. Quizá solo estaba siendo demasiado sensible. No, dijo Marcus con firmeza, sentándose frente a su hijo en la mesa. No, Dylan, lo que ese hombre te está haciendo no es enseñarte, es maltrato. Y tú no eres el problema. ¿Me entiendes? Los ojos de Dylan se llenaron de lágrimas y Marcus se inclinó sobre la mesa para coger la mano de su hijo. Debería haberlo visto antes. Debería haber sabido que algo iba mal. No quería preocuparte, susurró Dylan. Trabajas muy duro y pensé que podría soportarlo. Pensé que si me esforzaba más... Escúchame, dijo Marcus, con voz suave pero firme. No has hecho nada malo. Nada. Ese hombre te ha fallado. La escuela te ha fallado. Yo te he fallado por no darme cuenta antes. Pero eso se acaba hoy. ¿Lo entiendes? No volverás nunca más a esa clase. Nunca. El alivio inundó el rostro de Dylan, seguido inmediatamente por una nueva preocupación. Pero, ¿qué pasa con la escuela? No puedo simplemente dejarla. Y todo el mundo se enterará. Y pensarán que tu padre te protege. Marcus dijo, sabrán que nadie puede tratarte así. Y aprenderán que las acciones tienen consecuencias. Su teléfono vibró. Un mensaje de Hammer. Los hermanos se están movilizando. Tiempo estimado de llegada. 90 minutos. ¿Cuántos crees que vendrán? Marcus respondió, los suficientes para asegurarnos de que no puedan ignorar esto. No tenía ni idea de que en 2 horas 97 Hells Angels estarían en el aparcamiento de la escuela, ni de que lo que comenzó como un padre protegiendo a su hijo se convertiría en un catalizador de un cambio sistémico que afectaría a miles de estudiantes en 3 distritos escolares. Lo único que sabía era que Dylan estaba a salvo ahora, y eso era lo único que importaba. Si crees en el poder de la observación, en confiar en tus instintos y en el valor que se necesita para alzar la voz cuando algo no está bien, entonces haz una pausa, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Bike Diaries. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy, porque esta historia te recordará que hay héroes de todos los tamaños y que, a veces, las voces más pequeñas transmiten los mensajes más importantes. El estruendo comenzó a las 3:30 p.m. La primera motocicleta en llegar a la escuela secundaria Oakman fue Hammers, una Road King cromada que brillaba bajo el sol de la tarde. Entró en el estacionamiento, apagó el motor y se colocó cerca de la entrada principal, con los brazos cruzados y los pies firmemente plantados. 2 minutos más tarde, llegaron 3 motos más, luego 5, luego una docena. Sus motores creaban un sonido que resonaba en el estacionamiento como un trueno, anunciando a todos los que lo oían que algo importante estaba sucediendo. Dentro de la escuela, los profesores interrumpieron sus clases y miraron hacia las ventanas. Los estudiantes pegaron sus caras al vidrio y señalaron la creciente multitud de motocicletas. La directora Rebecca Walter estaba en su oficina cuando su secretaria llamó a la puerta, con el rostro pálido. Dr. Walters, tiene que ver esto. A las 4:05 p.m. había 50 motocicletas en el estacionamiento. A las 4:15, 70. Las llegadas continuaron. Mecánicos y enfermeras, trabajadores de la construcción y veteranos, empresarios y comerciantes. Venían de sus lugares de trabajo y de sus casas, de hacer recados y citas, porque la llamada se había hecho y el código era absoluto. Cuando el hijo de un hermano está herido, hay que acudir. Marcus estaba con Hammer y otros 4 miembros de la dirección del club, viendo cómo seguían llegando más hermanos.
El agente de recursos escolares, el oficial Martínez, salió del edificio con la mano sobre la radio, pero sin pedir refuerzos todavía. Marcus, dijo el oficial Martínez con cautela, llevaba trabajando con la comunidad el tiempo suficiente como para saber que una escalada solo empeoraría las cosas. ¿Qué está pasando? Mi hijo ha sido insultado por un profesor durante 2 meses, dijo Marcus con voz firme. Hoy lo he presenciado personalmente. La administración de la escuela ha desestimado las quejas. Estamos aquí para asegurarnos de que eso cambie. ¿Planean causar problemas? No, señor. Solo estamos aquí de forma pacífica, esperando a que alguien se tome esto en serio. A las 4:30, 97 motocicletas llenaban el aparcamiento. 97 hombres permanecían en silencio, sin corear consignas ni amenazar, simplemente presentes. Su mensaje era claro. No pueden ignorar esto. No pueden pasar por alto esto. No nos iremos hasta que alguien responda por lo que les ha estado sucediendo a nuestros hijos. Y no estaban solos. Los padres comenzaron a salir de la escuela, atraídos por el alboroto. Cuando se enteraron de por qué estaban allí los motociclistas, comenzaron a surgir una historia tras otra. Jennifer Mills, cuya hija se había transferido de la clase del entrenador Keir, entre lágrimas. David Chen, cuyo hijo había comenzado a tener ataques de pánico antes de ir a la escuela. Sandra Rodríguez, que se había quejado 3 veces al director sobre los métodos de enseñanza de Keir y le habían dicho que era demasiado protectora. Lo que comenzó como la lucha de un padre se estaba convirtiendo en algo más grande. En 30 minutos llegaron 3 furgonetas de los medios de comunicación. Las cámaras grababan, capturando el mar de cuero y cromo, a los motociclistas silenciosos y a los padres que estaban con ellos. Un reportero se acercó a Marcus con el micrófono extendido. «Señor Davidson, ¿puede decirnos por qué está aquí?» Marcus miró directamente a la cámara. «Estoy aquí porque mi hijo estaba siendo maltratado por alguien que se supone que debe educarlo. Estoy aquí porque el sistema no lo protegió. Y estoy aquí porque ningún niño debería sufrir así». Detrás de él, 97 hombres se mantuvieron en pie, de acuerdo con él, y su presencia decía lo que las palabras no podían expresar. Esto es importante. Estos niños son importantes y no nos quedaremos callados. Dentro del edificio, el director Walters llamó por teléfono al superintendente del distrito. 20 minutos más tarde, la doctora Patricia Morales llegó junto con 2 miembros de la junta escolar. Lo que siguió fue que una reunión en el estacionamiento que lo cambiaría todo. Los padres hablaron. Los estudiantes que habían tenido miedo de dar un paso al frente encontraron su voz. Los profesores que habían sido testigos del comportamiento de Keir, pero se sentían impotentes para denunciarlo, finalmente compartieron lo que habían visto. Las pruebas eran abrumadoras, innegables, imposibles de descartar. Con 97 motociclistas y 3 cámaras de televisión observando, la doctora Morales se dirigió a la multitud, con su voz resonando en todo el estacionamiento. Con efecto inmediato, el entrenador Keir ha sido suspendido de sus funciones a la espera de una investigación completa. Entrevistaremos a los estudiantes, revisaremos las prácticas en el aula y tomaremos las medidas adecuadas. Además, estamos implementando cambios inmediatos en las políticas para garantizar que esto no vuelva a suceder. Aún no era justicia, pero era responsabilidad. Era la confirmación de que lo que estos niños habían soportado era real, estaba mal y era inaceptable. Si esta historia te ha llegado al corazón, dedica un momento a darle a me gusta, compartir y suscribirte a Bike Diaries. Te traemos historias que demuestran que el heroísmo se manifiesta de muchas formas, que el valor no se mide por el tamaño o la edad y que, a veces, las voces más pequeñas transmiten los mensajes más importantes. Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Alguna vez has notado algo importante que otros pasaron por alto? Tu historia podría inspirar a otra persona. La investigación duró 5 semanas. Lo que descubrieron fue sistemático. 23 denuncias distintas contra el entrenador Keir en 4 años, todas minimizadas o desestimadas. Los estudiantes describieron un ambiente de miedo y humillación.
Los profesores admitieron que habían oído cosas preocupantes, pero se sentían incapaces de enfrentarse a un entrenador que tenía un puesto fijo y conexiones dentro de la administración. La Junta Estatal de Enseñanza suspendió la licencia de Kemper. El distrito escolar, ante la intensa presión y las posibles demandas, implementó cambios radicales. Cámaras obligatorias en todas las aulas, sistemas de denuncia anónima, evaluaciones psicológicas periódicas para los estudiantes y una política de tolerancia cero para el abuso emocional. Pero el verdadero cambio se produjo en las familias afectadas. Dylan se trasladó a una nueva escuela donde encontró profesores que le animaban en lugar de menospreciarle. Su confianza volvió poco a poco, reconstruida gracias al apoyo paciente y al saber que su padre había visto su dolor y había tomado medidas. 6 meses después de aquella tarde de noviembre, Marcus se sentó en el porche y observó a Dylan trabajar en una bicicleta en la entrada, tarareando mientras ajustaba la cadena. El niño que se había estado desmoronando bajo el peso de la crueldad diaria se estaba recuperando, redescubriendo la alegría de tener simplemente 12 años. Dylan levantó la vista, vio que su padre lo observaba y sonrió. «Papá, ¿quieres dar una vuelta cuando termine? Hay un nuevo sendero junto al lago». Marcus sonrió. «Sí, hijo, me gustaría». Mientras pedaleaban esa tarde, Dylan charlaba con naturalidad sobre el colegio, sus amigos y el proyecto de ciencias que le entusiasmaba. Marcus sintió que algo se asentaba en su pecho. Su hijo estaba a salvo. Su hijo era feliz. Su hijo sabía que, cuando algo iba mal, era importante decirlo. Eso lo valía todo. Valía la pena la confrontación. Valía la pena llamar a 97 de sus hermanos. Merecía la pena quedarse en ese aparcamiento hasta que alguien le escuchara. Porque a veces lo más valiente que se puede hacer es apoyar a alguien que no puede defenderse por sí mismo. La historia se hizo viral y se compartió millones de veces en las redes sociales. Padres de otras comunidades vieron lo que había sucedido y encontraron el valor para exigir responsabilidades. Surgieron movimientos similares en diferentes distritos. Las secciones de los Hells Angels de todo el país comenzaron a colaborar con organizaciones de defensa de los niños, acudiendo a las reuniones del consejo escolar y apoyando a las familias que luchaban contra los fallos institucionales. La hermandad que la sociedad solía ver con recelo pasó a asociarse con la protección y la justicia. Esos 97 motociclistas no solo apoyaron a Dylan, apoyaron a todos los niños que se sentían impotentes, a todos los padres que habían sido ignorados, a todas las familias que necesitaban a alguien que las respaldara. Su presencia transmitía un mensaje profundo. No estás solo, tus hijos importan y no nos quedaremos callados cuando se haga daño a los más vulnerables. Gracias por vernos. Si esta historia te ha recordado que debes confiar en tus instintos, alzar la voz cuando algo te parece mal y no subestimar nunca el poder de prestar atención, compártela. Suscríbete a Bike Diaries para ver más historias que demuestran que hay héroes en todas partes. El valor se manifiesta de muchas formas y a veces, la persona más pequeña de la sala es la que tiene mayor impacto. Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Marcus? Marcus nunca se propuso ser un héroe ni iniciar un movimiento. Simplemente se negó a mirar hacia otro lado cuando su hijo estaba sufriendo. Y ese simple acto de estar presente, de prestar atención y de negarse a aceptar un trato inaceptable hacia su hijo, lo cambió todo. No solo para Dylan, sino para cientos de niños cuyos padres encontraron su propio valor en su ejemplo. Porque a veces basta con que una persona se levante para recordar a una comunidad su poder. Y a veces 97 hermanos unidos es exactamente lo que se necesita para que las instituciones escuchen. Si crees que los niños merecen algo mejor, si crees que los padres tienen derecho a exigir responsabilidades, si crees que las comunidades pueden forzar el cambio cuando se unen, entonces esta historia es para ti. Tu voz importa, tus instintos importan, y cuando defiendes lo que es correcto, nunca estás solo.